esta charla se llama ¿Cómo no sorprendernos con lo que nos hace la tecnología? ¿No? Eh, la razón responde a que, como quizás ya están enterados algunos, y si no les comento, hace unos días se estrenó en Netflix un nuevo documental que se llama The Social Dilemma. Creo que está traducido al español algo así como el dilema de las redes, bastante sencillo, digamos, y straightforward ahí la traducción. Y el documental arranca en unos primeros, les diría que los primeros 10, 15 minutos del documental, hasta un ratito antes de que empiece a hablar Tristan Harris, que es una persona bastante prominente en todo este tema de hablar sobre la tecnología y pensar sobre la tecnología en el mundo contemporáneo. Arranca con una serie de declaraciones, entrevistas de diseñadores, ex ejecutivos de redes y de empresas digitales, hablando y básicamente diciendo cosas como, bueno, lo que pasa es que esto llegó y nos cambió la vida, y esto nos está cambiando la manera de relacionarnos con nuestros hijos en la familia, y esto está cambiando nuestra manera de educar a nuestros hijos, y está cambiando la manera que tenemos de pensar y de hacer cosas en el mundo. Y mientras yo lo miraba, ¿no? Y miraba esos primeros minutos, y notaba que además todo esto estaba dicho si se quiere, con un tinte o con un implícito de negatividad y si se quiere, algo así como de escándalo y de sorpresa, ¿no? De que esto estaba sucediendo. Y mientras yo miraba ese documental, ese comienzo del documental, desde el lugar en el que yo me encuentro hoy, que es desde el pienso activo casi que a diario en torno a la tecnología y los efectos que la tecnología tiene sobre nosotros, yo decía, obvio. O sea, es como que esta gente está, para los que estamos metidos en este tema, es como si esta gente estuviera haciendo un documental donde la gente arrancara diciendo, bueno, y de repente nos dimos cuenta de que 2 más 2 es 4. Y no, qué terrible, fíjate que es 4, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta distancia con este fenómeno de esta manera? Y sobre todo, ¿por qué, estando el conocimiento en un determinado lugar acerca de por qué suceden estas cosas en nuestra relación con la tecnología, este conocimiento no termina como de cuajar en los modos en los que entendemos la tecnología, en los que se entiende generalmente los efectos que la tecnología tiene sobre los seres humanos y sobre la sociedad? Y para mucha gente no se termina de entender, incluso resulta escandaloso que las tecnologías hagan algo que vienen haciendo desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano ha pisado la tierra y ha empezado a relacionarse con herramientas, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eso sucede porque tenemos poca alfabetización mediática, porque realmente tenemos poco conocimiento acerca de qué es lo que la tecnología nos hace a los seres humanos. No hoy, lo que nos hace, lo que nos ha hecho históricamente, porque tener el conocimiento de lo que la tecnología nos hace históricamente, antropológicamente, es la única manera de entender cuál es el diferencial de lo que estas tecnologías, sí hoy novedosas, nos hacen a nosotros que no nos han hecho antes. Y poner el foco sobre el lugar donde realmente está el problema y no sobre cosas que estamos pensando que son problemas de que en realidad no lo son. Entonces, para esto, ¿no? Recuerdo además haber tenido una charla por teléfono muy parecida a esta con Andrés, diciéndole, tenemos que poner esto en foco porque si no, nos estamos enfrentando a un problema serio sobre este tipo de desconocimiento. Y dije, bueno, en base a eso voy a armar la exposición de hoy. Y entonces la propuesta es, de alguna manera, volver a alguna de las categorías centrales del pensamiento filosófico en torno a la tecnología, ¿no? Para
recordar acá, sí, una frase de una persona que voy a citar bastante a lo largo de esta conferencia, que es Marshall McLuhan, que supo decir, bueno, no hay nada inevitable si estamos dispuestos a observar con detenimiento qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y sacarnos esa idea de que las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación nos están llevando, arrastrándonos en un remolino de venir inevitable sobre el cual nada podemos hacer. No hay nada inevitable si tenemos ganas y estamos dispuestos de mirar con atención qué es lo que está sucediendo alrededor. Pero hay que hacer ese esfuerzo de mirar con atención. Entonces, volviendo sobre estas categorías centrales, ¿sí?, de tecnología y pensamiento, la primera es la necesidad como el fundamento de la pulsión técnica del ser humano. ¿Por qué los seres humanos fabricamos objetos? ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos fabricamos cosas que no encontramos en la naturaleza? Bien, esto se encuentra íntimamente asociado a la carencia existencial con la que nace el hombre sobre la Tierra. Esto lo dicen muchísimos pensadores, sobre todo el existencialismo de principios del siglo XX, Heidegger, Ortega y Gasset, y otros pensadores, incluso Sartre, Merleau-Ponty, hablan de esta especie de falta de preparación que el hombre tiene para nacer. Hay muchísimos ejemplos de esto para pensarlo. Yo creo que el mejor ejemplo es si alguien ha tenido alguna vez a su cargo o ha visto gente que tiene a su cargo niños menores de 2 años, se habrá dado cuenta lo poco preparado que nacen los seres humanos para poder desenvolverse en el mundo. La altísima vulnerabilidad que tenemos los seres humanos en el momento en que nacemos, y lo mucho que dependemos de otros seres humanos y de otra cantidad de cosas técnicas que los seres humanos han desarrollado solamente para no morirnos, ¿sí? Y tener en cuenta que si uno coloca esto en clave histórica, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a ser ampliamente triunfadores en nuestra batalla con la naturaleza y con los animales, y poder tener mataderos de animales, y poder criar animales para luego comer su carne y aprovechar su cuero. Pero recordemos que durante muchísimos miles de años, ¿sí?, en la batalla contra el bisonte, ganó el bisonte y no ganamos nosotros, ¿sí? O sea, hubo un momento muy extendido en la historia de la humanidad donde ir a cazar un bisonte era posibilidad certera de no volver, ¿sí? Mucho más que la posibilidad de poder volver con el bisonte y el fruto de la cacería, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Hasta que empezamos a desarrollar técnica, hasta que empezamos a desarrollar tecnología, y con el desarrollo de la tecnología empezamos a suplir nuestra carencia existencial. Empezamos a ser capaces de habitar un paisaje como el que estamos viendo ahora en pantalla, que nunca hubiera sido habitable. Fuimos capaces de fabricar esa cabaña que está ahí, que nos cobija del frío y nos permite no morir congelados en ese paisaje que estamos viendo y poder habitarlo junto a esos otros árboles que, a diferencia nuestra, no necesitan nada más que su propia naturaleza para poder sobrevivir. Pero nosotros sí necesitamos más. Necesitamos algo que Ortega y Gasset llama nuestra segunda naturaleza, que es todo lo que los seres humanos hemos construido técnicamente y que ya es prácticamente que inseparable de nuestra propia humanidad. Porque los medios y los objetos tecnológicos, acá de nuevo citando a mi queridísimo Marshall McLuhan, son siempre prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. Vamos con las físicas, porque son las más fáciles primero, ¿sí? Y acá podemos pensar fácilmente en las primeras herramientas de la humanidad, como el hacha de mano, como una extensión de lo que podemos hacer con la mano.
¿no? O sea, piensen en, todos hemos visto alguna de esas hachas de mano prehistóricas, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es hacer algo que podemos hacer con nuestras manos, que es cortar y rasgar la carne, un fruto, lo que fuere, ¿sí? Pero que la herramienta lo hace mucho mejor, extiende nuestra capacidad y empieza, ¿sí?, a, de alguna manera, desarrollarse un proceso de optimización del mismo tipo de actividad que yo antes podía hacer, pero que ahora la herramienta, al implementar, al aumentar mi capacidad para poder hacer, lo optimiza, lo lleva a mejores condiciones. Y nos libera tiempo. Nos libera un tiempo que antes no teníamos, que ahora pasamos a tener para poder invertirlo en otra cosa. Ortega y Gasset dice, el hombre con la capacidad técnica se libera tiempo de vida. Y esto va a ser bien importante para algo que vamos a ver sobre el final de la charla. Pero si no piensa qué es lo que quiere hacer con ese tiempo de vida que se acaba de liberar, entonces está fallando, porque cae en el no hacer, y no hacer no es humano. Las herramientas que extienden nuestras facultades físicas, ¿sí?, extienden y empiezan a cambiar el mundo, cambian el paisaje. Vuelvo acá a la diapositiva de la charla, perdón, de la cabaña, y ahí está claro que cómo nuestra capacidad técnica cambia el paisaje, cambia el mundo físicamente. Sin embargo, las tecnologías que más cambian el mundo, que más cambian todo lo que sucede en el mundo, no son las tecnologías físicas, son las tecnologías psíquicas, o las que Marshall McLuhan llamaba tecnologías de la palabra. Y cada tecnología de la palabra ha traído en la historia del mundo cambios en la matriz de la cultura. Cada vez que ha aparecido una nueva tecnología de la palabra en el mundo, ha cambiado toda la matriz de la cultura, entera. Nuestra primer tecnología de la palabra fue la oralidad, y con ella se desarrolló una cultura que en términos temporales fue la cultura más extensa de la humanidad. O sea, la humanidad ha vivido la mayor cantidad del tiempo que vivió sobre el planeta dominada por la cultura de la oralidad, ¿sí? Teníamos que pensar que cuando aparece esta segunda tecnología de la palabra, la humanidad tarda casi que unos 2000 y pico de años en incorporarla, en abrazarla del todo. O sea, piensen que la escritura, los primeros modos de escritura, el protocuneiforme, por ejemplo, el cuneiforme se desarrollan en Mesopotamia en el año más o menos 3000, ¿sí?, en el menos 3000, y todavía encontramos una discusión álgida entre si escribir o no escribir en el mundo griego clásico, entre el menos 500 y el menos 400 en Grecia, entre Sócrates y Platón. O sea que fíjense que todavía el debate de si utilizar la escritura estaba vivo aproximadamente unos 2000 y pico de años después de que la escritura había sido desarrollada, ¿sí? Pero ya para ese mundo clásico la escritura empieza a transformarse en el medio dominante por el cual se transforma y por el cual se hace y se genera cultura, ¿sí?, y se genera educación, y se genera el mundo y se construyen cosas, hasta que aparece en el siglo XV incluso un pequeño empujón a la cultura de la escritura, que es la imprenta, que lo que hace es, de alguna manera, explotar, ¿sí?, todo lo que ya existía en la cultura del libro escrito, pero no llega a ser realmente, a generar un cambio en la matriz de la cultura. Cambia todas las estructuras sociales alrededor de ella, como siempre sucede cuando aparece una nueva tecnología de la palabra, ¿sí?, pero no termina de cambiar la matriz de la cultura. Sí sucede esto cuando aparecen la radio y la televisión a principios del siglo XX, ¿no? Dos tecnologías que van a empezar a cambiar la matriz cultural, van a empezar a incidir en la matriz de la cultura de una manera bastante interesante, incluso de una manera en la que hoy estamos viendo los efectos de, ¿no? Cuando el otro día discutíamos de vuelta sobre The Social Dilemma,
una de las cosas que yo decía es, fíjate la penetración de la radio y la televisión, que sería imposible pensar en el siglo XIX, o incluso sería imposible pensar en 1940, en que algo serio y de peso social e incluso académico ocurriese en la televisión, porque la televisión no era un medio válido para poder plantear este tipo de conocimiento. ¿Sí? Pero a fines del siglo XX apareció este bicho raro, que es el que hoy nos hace posible estar conectados y hablar entre todos nosotros de esta manera, que es Internet. Y digo este bicho raro porque esta es una de las primeras cuestiones importantes a tener en cuenta en términos de por qué hoy necesitamos la alfabetización mediática más que nunca. Porque este medio realmente es un bicho raro, porque es el primer medio convergente en la historia de la humanidad. Es la primera vez en la historia de la humanidad que estas tres formas de hacer conocimiento convergen en un mismo medio. Un mismo medio que por primera vez en la historia alberga texto, imagen y sonido en el mismo lugar. Imagínenselo que Internet es como una especie de gran coctelera donde entran todas las formas de hacer pensamiento y de hacer cultura en la historia de la humanidad, y se procesan además de modo algorítmico, con inteligencia artificial, a velocidades inusitadas, ¿sí? De razonamiento y de procesamiento jamás pensables hasta este momento de la historia. ¿Sí? Este momento en la historia de la humanidad entonces es único, y realmente basta hacer un poco de historia de la cultura para que esto se diga, no, si se quiere, en términos simbólicos o en términos líricos, sino en términos reales y literales. Estamos ante un momento único en la historia del desarrollo de la cultura humana. Nunca antes habíamos tenido un medio como este a nuestra disposición, ¿sí? Y nunca antes habíamos podido ser testigos de cuáles van a ser las consecuencias que la inserción de un medio como este va a tener en el mundo y en la naturaleza humana. ¿Por qué entonces necesitamos alfabetización mediática? Además de lo que yo recién venía diciendo, ¿sí? Y necesitamos alfabetización mediática porque hasta este momento no la necesitábamos. Realmente uno podría decir, bueno, a ver, para hacerlo más seguro, diríamos que hasta 1940, 1950 no necesitábamos pensar en la alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque el tiempo se encargaba de alfabetizar mediáticamente a la cultura y a la gente que tenía que alfabetizar con el tiempo y con el buen paso del tiempo, ¿sí? O sea, nosotros no nos damos cuenta, incluso de la penetración de muchísimas de las culturas, ¿sí? Y las generaciones fueron perdiendo resistencia hacia la penetración de esas tecnologías, hasta que directamente ya aceptaron que formaban parte del ambiente y punto. El mejor ejemplo de esto es el lugar desde donde viene la palabra alfabetización, ¿sí? Está tan insertada la idea de alfabetización en nuestra cultura, de que no nos damos cuenta de que es heredera de la primera gran tecnología de la palabra, que es el alfabeto. Y el alfabeto es una invención humana, una forma de tecnologizar la palabra, y que esa forma de tecnologizar la palabra con el paso del tiempo, ese medio se terminó convirtiendo en la vara de medida de lo que significa estar educado en la cultura occidental. Hablamos de que alguien que no conoce los términos en los que se desarrolla
nuestra cultura es analfabeto, no posee el alfabeto, no posee dominio de la tecnología de la palabra más básica y más fundamental del mundo occidental. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede hoy es que el fenómeno de la convergencia, junto con el fenómeno de la inteligencia artificial, es responsable de que hayamos perdido el beneficio de dejar que pase el tiempo, porque estamos en plena aceleración de los procesos de penetración de las tecnologías en la cultura. Y esto no es nuevo. O sea, esto viene sucediendo desde hace tiempo. O sea, si recuerdan lo que decíamos antes, ¿no? De que a la escritura le llevó 2500 años penetrar y cambiar la matriz de la cultura occidental, también habrán visto que dijimos que nos llevó aproximadamente unos 400 años en ver los efectos de la imprenta, ¿sí? Aunque no fueron tan profundos como los de la escritura, pero nos llevó menos de 100 ver los efectos de la radio y la televisión, y nos está llevando muy poco tiempo ver los efectos de la penetración de las tecnologías de la información y sobre todo de todo el fenómeno, de todo lo que ocurre en Internet, desde hace aproximadamente unos 30 años a esta parte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno de la aceleración, del que se habla mucho, pero a mí me gustaría hacer algunas salvedades para entender bien a qué nos referimos con esto? Aceleración no es velocidad, o no es solo velocidad. Aceleración es la capacidad de ir de 0 a 100 cada vez más rápido. ¿Sí? O sea, es la capacidad de recorrer un camino cada vez más rápido en el tiempo que me lleva a recorrer el mismo camino. No solamente es la velocidad constante, es la capacidad de ir cada vez más rápido de 0 a 100. Cuando yo acelero, y esto pueden hacer la prueba y la analogía con lo físico es real, aunque no les recomiendo hacer la prueba porque puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Pero si consiguen un buen auto de carreras, traten de hacerlo, ¿no? Cuando uno acelera muchísimo, lo que sucede es que, y llega a un punto, lo que sucede es que uno tiene bien claro el lugar donde salió, tiene bien claro el lugar a donde llegó, pero lo que no tiene claro es el camino que recorrió en el proceso. Lo que queda borroso en la aceleración es el camino recorrido. Por lo tanto, lo que nos pasa es que cuando llegamos al lugar donde llegamos, lo que hacemos es empezar a hacer una cantidad de preguntas basados en el lugar desde donde partimos, porque no entendimos el camino que realizamos. No pasamos por el camino. Entonces decimos, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es este lugar y cómo llegué acá? Cuando alguien podría decirte, pero es obvio, si vos recorriste el camino, porque no te materializaste del lugar cero al lugar a donde llegaste. Vos recorriste el camino. Pero lo que pasa es que no lo viste todo borroso o viste solo fragmentos de ese camino. ¿Sí? En este sentido, Hannah Arendt decía, quienes fabrican objetos no llegan a comprender el alcance de lo que están haciendo. Esto es una paráfrasis de Hannah Arendt transcrita por uno de sus alumnos, que es Richard Sennett, al comienzo en el prólogo de un libro que escribe Sennett que se llama El artesano. Y esto se lo dice Hannah Arendt a Sennett pensando, en el momento de la crisis de los misiles de Cuba. Ese es el contexto de esta frase. Quienes fabrican objetos no llegan a comprender el alcance de lo que están haciendo. Momento de la crisis de Cuba, de la crisis de los misiles de Cuba, momento en donde la humanidad está enfrentándose o encarando la seria posibilidad de la extinción de la raza humana de la faz de la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad. De ahí a que el tipo que empezó a desarrollar conceptos sobre energía nuclear haya pensado en eso, hay una distancia enorme. ¿Sí? Ahora, hay un matiz en la cita de Hannah Arendt. Hoy sí, quienes fabrican objetos llegan a poder ser partícipes
del alcance de lo que están haciendo. Hoy llegan por cantidad de tiempo, porque se acelera, entonces sí llegan a ver qué es lo que terminan de hacer. Podemos volver sobre esto y pensar que Mark Zuckerberg no estaba pensando en la influencia que Facebook podía tener en la determinación de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, cuando diseñó una herramienta para rankear qué compañeras de facultad le gustaban más o menos, utilizando los perfiles de la red de Harvard allá en no me acuerdo qué año. Imagínense, máquina del tiempo, trasladarse hasta ese lugar y decirle, che, mirá que con esto que estás haciendo vas a terminar determinando el devenir de las elecciones en los Estados Unidos dentro de N cantidad de años. Y Zuckerberg hubiera dicho, es un verdadero disparate. No puede llegar a ser. Pero la diferencia es que, a diferencia de los primeros desarrolladores de N tecnología, a diferencia de Gutenberg, que no llegó a ver las consecuencias en última instancia de la imprenta, que fueron los nacionalismos en Europa, Zuckerberg sí llegó a ver la incidencia de Facebook en las elecciones presidenciales de su país. Pero igual, en esto, sigue faltándonos la comprensión. Llegamos a ver los efectos, pero seguimos sin entender el camino de cómo llegamos a ese lugar, y por eso no terminamos de entender por qué pasa todo esto. O sea, no se comprende el efecto, pero se lo vive. Y lo que sucede es que como se lo vive y no se lo comprende, la reacción es la evaluación del efecto desde el viejo paradigma. Es decir, esto es un horror. Fíjate cómo, ¿no? Yo de nuevo, volviendo a The Social Dilemma, perdón, una de las principales herramientas que utiliza el documental para ilustrar y para mostrar, para sustentar muchos de sus argumentos, es un proceso de ficcionalización. Muestran una familia ficcional que se graba, como en muchos documentales, ¿no? Se recrea una situación de la vida familiar para mostrar cómo los argumentos que se están llevando adelante en el documental de alguna manera tienen algún asidero. Y uno lo mira y dice, fíjate qué cosa extraña, ¿no? O sea, un documental que hace uso de los mejores artificios de la tecnología de la televisión para criticar a las nuevas tecnologías de la palabra, que son las redes sociales, digamos, y los modos de comunicarse por Internet. Y uno dice, es raro esto de la vieja generación anclada en sus códigos, criticando a los nuevos modos de hacer cultura. ¡Qué raro! No, no es raro. Esto es lo que sucede siempre. Lo que pasa es que hoy empieza a suceder cada vez más rápido. Y las nuevas generaciones están cada vez más pegadas y somos cada vez más testigos, por el fenómeno de la aceleración, de cómo estas nuevas generaciones aprenden distinto, entienden distinto. La alfabetización mediática, entonces, aparece como la herramienta que nos puede permitir destrabar esta carencia de diálogo intergeneracional y esta carencia de comprensión intergeneracional, ¿no? Yo recuerdo a veces hablar con personas de estos temas y que me digan, no, pero esto no puede ser, fíjate que mi hijo se pasa todo el día en la computadora, no estudia. A lo cual uno tiene que decirle, pero mirá que probablemente tu hijo está estudiando en la computadora. Sí, pero no sale a hablar con amigos. Probablemente está hablando con sus amigos en la computadora. Pero no sabe nada acerca del mundo porque no agarra un libro. Probablemente se está informando en la computadora. Para las viejas generaciones, estar en la computadora es sinónimo de estar jugando un jueguito o de estar conectado y mirando algo que nada tiene que ver con hacer cosas que las nuevas generaciones hoy hacen estando en la computadora. Cuando estando en la computadora juegan, estudian, se comunican, socializan, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es entonces esto de la alfabetización mediática? Si bien probablemente hay
Probablemente no. Seguro que hay una pata de la alfabetización mediática que ustedes seguirán explorando con Andrés en futuros encuentros, que tiene mucho más que ver con acciones puntuales de alfabetización mediática, con cosas que nosotros podemos hacer hoy para entender por qué suceden determinadas cosas en términos mediáticos. Lo cierto es que para mí la alfabetización mediática es la capacidad de construir una mirada crítica sobre los efectos que las tecnologías tienen sobre las estructuras sociales y las estructuras de la persona, para comprender los cambios que se generan en el entorno. Cambios de todo tipo, cambios en la forma en la que utilizamos nuestros sentidos, en términos sentidos sensitivos sensoriales, ¿no? O sea, fíjense cómo cambian la disposición de los sentidos de las tecnologías, que para escuchar un buen cuento en la tradición oral, cerramos los ojos para anular la vista y privilegiar el oído, mientras que para leer un libro necesitamos silencio, anular el oído para poder privilegiar la vista, ¿no? La oralidad versus la escritura, privilegiando una distinta interacción de nuestros sentidos para con el ambiente. ¿Cómo cambian las estructuras sociales? En esto que decía yo antes, cómo la familia ya no es la misma una vez que las tecnologías empiezan a penetrar en la vida familiar. Y cómo cambian las formas del conocimiento y las formas del hacer. Cómo cambian que hoy un documental de la televisión, o de Netflix incluso todavía, que es como una forma de televisión en Internet, tiene más penetración y más impacto cultural que un libro publicado por un académico. Mucha más penetración e impacto en términos de la cultura, términos globales de la cultura. Quizá para nosotros los académicos no, porque seguimos en la academia, prendidos a otras formas de hacer conocimiento. Otro día discutimos sobre el tema. ¿Cómo cambian las formas de hacer las cosas en el mundo? Por ejemplo, yo traje acá el ejemplo de la publicidad. Acá hay una publicidad de Lucky Strike de, esto es 1920, 1900, o antes incluso, ¿sí? Porque si alguno acá vio Mad Men y vio cómo funcionaba ese mundo de la publicidad en los años 20, en los años 30, ¿no? O si quieren, si alguno se puso a leer a Ogilvy, que cosa que quizás es menos probable que hayan visto Mad Men, de vuelta con esto de la penetración de las tecnologías en la sociedad. Cuando Ogilvy decía aquello, ¿no? De salir a la búsqueda del cliente, salir a la búsqueda del potencial cliente, tirar el mensaje para que eventualmente el potencial cliente lo pudiera ver, buscar, rastrear los lugares en donde podía estar el potencial cliente que podía ser el eventual receptor del mensaje. De nuevo, si Ogilvy naciera hoy y le contáramos del microtargeting y del big data y de la forma que tenés micromilisegmentada de encontrar exactamente al cliente que está buscando esa suela para el callo invertido que tenés en el pie, no lo podría creer y diría que eso no es publicidad, eso es trampa. La publicidad es un arte que surge de otra manera, etcétera, etcétera. Poder ofrecerle en el momento preciso, al tipo preciso, el objeto preciso que está necesitando, eso no es hacer publicidad. Y eso es lo que sucede hoy. Hoy, la publicidad por internet, basada en Big Data, etcétera, etcétera, le gana por goleada a la publicidad tradicional porque justamente puede hacer algo que la publicidad tradicional no puede hacer. Que es eso con lo que Ogilvy soñaba, encontrar al cliente en ese momento preciso, en ese lugar preciso. ¿Sí? Y de alguna manera, seguro que en esta intensificación de procesos van a estar quienes entiendan que esta nueva forma de hacer publicidad es mucho mejor, porque intensifica todos los procesos, y van a estar, obviamente, los enamorados y los defensores de la vieja forma de hacer publicidad que hoy ya está obsoleta, que van a decir, yo me voy a morir agarrado a este mástil de este barco, de esta manera de hacer publicidad, porque si no tengo que entender que toda mi cultura muere con ella.
¿sí? Toda mi manera de hacer el conocimiento. Entonces, ¿cómo nos alfabetizamos mediáticamente? ¿Cómo hacemos para desarrollar este tipo de procesos? Bueno, lo primero es pensamiento crítico. Poner el foco en los medios, poner el foco en la manera en la que operan los medios con los que construimos nuestro conocimiento, antes de poner el foco en los mensajes. Darnos cuenta de que el mensaje que estamos leyendo en Twitter, lo que estamos viendo en la televisión y lo que nos estamos diciendo entre nosotros, no son equivalentes y que guardan una íntima dependencia en su modo de generación y en su modo de producción y en su modo de interpretación con el medio a través del cual fueron producidos. No es lo mismo tuitear que hablar por la tele, que hablar por la radio, que postear en Facebook o que sacarse una foto en Instagram. Todas estas plataformas tienen mecanismos de funcionamiento distintos. Y acá sí, nosotros, como usuarios, hoy tenemos la responsabilidad de conocer los mecanismos con los que funcionan esas plataformas si las queremos usar, porque podemos elegir no usarlas. Ahora, si las queremos usar, tenemos que conocer los mecanismos a través de los cuales funcionan. Porque de lo contrario, no estamos usando las plataformas, sino que hay grandes chances que estemos siendo usados por las plataformas. Porque es un hecho, por ejemplo, de que yo hoy para Twitter, y está mi handle ahí abajo, @JavierMassa, yo no soy un cliente, por ejemplo. Yo soy el producto que Twitter vende. Y si yo no sé eso, y sigo siendo usuario de Twitter pensando de que yo soy un cliente de Twitter y que yo uso la plataforma, estoy en problemas, ¿sí? Porque no estoy entendiendo la lógica del funcionamiento de la plataforma. Y esto que estoy diciendo yo no tiene por qué ni ser escandaloso, ni ser una maravilla, ni ser algo que esté denunciando. ¿Por qué no? Porque Twitter te lo dice, y te lo dice explícitamente en sus términos y condiciones de uso. Te dice, usted es el producto que nosotros vendemos. Sépalo, se lo estamos diciendo. ¿Sí? Y así como te lo dice Twitter, te lo dice Instagram, te lo dice Pinterest, te lo dicen todos. ¿Sí? Y además, lo otro que podemos hacer para alfabetizarnos mediáticamente es hacer historia de los medios y ver cómo los medios han recorrido este camino de insertarse en el mundo. Yo traje 2 ejemplos de la historia además que me resultan interesantes, ¿sí? Porque la parte de hacer historia nos va a demostrar que, uno, no hay nada nuevo bajo el sol, y al demostrarnos que no hay nada nuevo bajo el sol, nos va a terminar permitiendo ver qué es lo que realmente hay de nuevo bajo el sol. ¿Sí? Separar la paja del trigo en esto, de cuáles son esas cosas que, no, esto no va a dejar de suceder, esto no es nuevo, pero esto otro sí. 2 ejemplos bien cortitos, ¿sí? La televisión que desplazó al hogar del centro del hogar. Yo de esto me enteré en realidad no hace mucho tiempo, ¿sí? Y quizás ustedes se enteren en este momento. El hogar, nosotros le decimos hogar al hogar porque el hogar es la estufa a leña, ¿sí? La estufa a leña se llama hogar y por eso nuestras casas se llaman hogares, porque tienen hogares, que vienen de la palabra hoguera. ¿Y por qué las casas se llaman hogares en honor a la hoguera? Porque la casa era donde estaba la hoguera y la hoguera, la estufa a leña, era lo que nucleaba a la familia, porque ahí era donde se cocinaba, era donde ocurría la socialidad de la vida familiar. Sin embargo, vino la televisión y desplazó al hogar del centro del hogar, ¿no? Y ahí está la familia, mirando la televisión, en vez de mirar el fuego y conversar entre ellos, porque mirar el fuego es bastante más aburrido que mirar la televisión, ¿sí? Y el segundo ejemplo es que la computadora, esta de la que yo le estoy hablando en este momento,
dejó sin trabajo a las computadoras y además les robó el nombre. Esas señoras que ustedes ven ahí son computadoras, ¿sí? Las computadoras, que además se decían en femenino porque era uno de los trabajos más, si se quiere, como notoriamente femeninos, a principios de los años 20, ¿sí? Eran mujeres o hombres, pero normalmente era un trabajo muy asociado a la mujer, que hacían cuentas, que literalmente hacían cuentas. O sea, si alguna vez se preguntaron cómo la gente hacía 4.554.000 por 2 millones, donde uno encontraba 2.357.000 por 1, por 2, por 2, y ahí, a mano, estas señoras hacían cada una de esas cuentas para que se pudieran publicar en estos libros y los científicos pudieran ir a buscar los resultados de las cuentas de modo más rápido y mucho más ágil que tener que hacer la cuenta, ¿sí? Y de esa manera ahorrarse el tiempo. Cuando apareció la computadora, eso dejó de existir, y además les robó el trabajo y el nombre a estas señoras, ¿sí? Y por último, y ya creo que estamos en tiempo, ¿para qué nos vamos a alfabetizar mediáticamente? Esta que es la última de las 4 causas aristotélicas, la causa final, y la que dice Aristóteles que sin ella nada tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿y para qué quiero todo esto? ¿Para qué? Y yo acá anoté 4 razones, ¿sí? Que se me ocurren a mí y que obviamente tienen mucho que ver con, si se quiere, el modo filosófico de entender el mundo, ¿sí? La primera es para no ser arrastrado por el entusiasmo que genera la aceleración mediática y simplemente ir para ahí porque la aceleración me arrastra y voy, me compro el último iPhone o lo que sea porque es el último, ¿sí? O publico en Twitter o me hago en la cuenta en Instagram o ingreso en donde sea porque es donde hay que estar, ¿no? Entender o poder llegar a cuajar que tiene que haber una razón más profunda que el de me prendo a la aceleración del cambio mediático para poder llegar a hacer las cosas y a decir las cosas en determinados lugares. Porque esto además está directamente alineado con que si caemos en eso, lo que perdemos es autonomía y perdemos libertad. El caso más claro, para mí, es el caso de la libertad de expresión y de cómo la inmersión en el discurso mediático, en Instagram, en Twitter, en donde sea, de repente está esta cosa de que yo tengo que salir a decir, porque estoy en Twitter y tengo la cuenta activa, entonces para poder seguir activo y poder seguir ahí, conseguir likes y conseguir followers, yo tengo que salir a decir. ¿Y de qué tengo que decir ahora? Y ahora tenés que opinar de lo último que dijo Laura Raffo, Carolina Cosa en la campaña, lo dijeron ayer, pero yo no sé nada de política, pero salí a decir igual, dale, ¿no? Entonces ahí, bueno, estamos en ese remolino en donde yo estoy perdiendo libertad. Y además, al perder libertad, estoy además generándole un daño al discurso público. Porque estoy diciendo por decir sin tener nada que decir. ¿Sí? Y eso lo hago por la fuerza que el medio ejerce sobre mi propia autonomía. No porque yo quiera decir. La tercera razón es que necesitamos alfabetización mediática para no ser pensado por otro. Heidegger decía, no hay nada peor para el hombre que ser pensado por otro, que ser arrastrado por esa otra cosa que te piensa y ser como una especie de zombie repitiendo una existencia que no te es propia, ¿no? Y en este caso, no solamente es el peligro de ser pensado por otro, sino que realmente hoy es el peligro de ser pensado un algoritmo. Hoy me piensa un algoritmo matemático que sabe que a tal momento del mes a mí se me da por tomar cerveza y me ofrece, che,
¿No es hora de que te tomes esa cerveza que siempre te pedís cerca de tal momento del mes? Y yo capaz que digo, mirá, sí, es cierto. Tengo ganas de tomar cerveza y ni siquiera me había dado cuenta y el algoritmo se dio cuenta por mí. Esas cosas hoy nos pasan cada vez más seguido. Y todo promete que nos van a pasar cada vez más seguido. Y por último, todo esto para no perder sentido en la vida. Y para no perder la idea de que el sentido en la vida no es algo que yo vaya a encontrar, sino que es algo que yo tengo que construir activamente. Y que lo que tengo que construir activamente para que sea mío, para apropiarme de esa forma de construir sentido, y lo voy a tener que construir activamente con las herramientas que me tocó generacionalmente construirlo. Entonces, darme cuenta de que yo no tengo más remedio hoy que en cierto sentido construir sentido en torno o en relación a Twitter, incluso cuando eso signifique saber que no voy a estar en Twitter, porque no quiero, ¿sí? Pero no puedo ignorar que existe Twitter simplemente en la construcción de sentido. Lo voy a tener que tener en la órbita, ¿sí? Y hoy, y esto porque nos toca estar centrados en nosotros, pero esto también implica, para los que somos padres y para los que van a hacerlo, saber que esto va a formar una parte integral de la educación de nuestros hijos y que no podemos ignorarlos y hacer de cuenta de que no, de que van a seguir aprendiendo a sumar, a restar y a leer con los libros de texto de la escuela. De que estas herramientas mediáticas van a entrar a formar una parte esencial de la educación, porque si uno mira la historia de la cultura, uno se da cuenta de que, mirá, hoy los niños aprenden con libros. ¿Los libros estuvieron siempre acá? No, están acá desde hace nada más que 500 años. Y ya se convirtieron en el formato de la cultura en ese tiempo, ¿sí? Y esto, que hoy nos conecta a todos nosotros, tiene toda la pinta de que se va a convertir en el formato de la cultura en los próximos 20, 30 años, porque todo está acelerado. Así que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a la idea de que tenemos que ponernos a pensar sobre las herramientas con las que hacemos conocimiento de un modo activo, constante y responsable para no ser pensado por esas herramientas. Así que, bueno,